Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Keep calm and sáquense el chosco, por favor. No se lo saquen. No, al menos no que yo lo vea. No, hoy, y si ando vulgar es porque es intencional. Hoy les voy a hablar de, no de un anime, sino de un episodio específico de un anime. Hay un anime muy popular, ya algo viejo, llamado Excel Saga. Ese anime es el anime más pasado de verga que hay. En serio. Es un anime que está basado en un manga que era, se puede decir que parodia de las cosas de superhéroes. Y el anime es parodia de todo. Hicieron parodia hasta de Rambo, de Alien, los Puchus. Este, pero llegó un punto en el que decidieron parodiar al mundo en sí. Los productores, bueno, el escritor del manga, Rick Dokoshi, y el director del anime, que es un tipo que se llama Shinichi Watanabe, son unos raros. Ambos son unos raros y muy, muy raros. Y de hecho, Koshi se asustó de lo raro que era Watanabe. Watanabe es muy, muy raro. Literalmente lleva colores brillantes y un afro donde va, como el personaje que lo representa a él. Nótese lo raro que es. Se insertó en la serie como un personaje importante. Y se ve una versión japonesa de ese personaje en la vida real. Es un raro el hombre. Y decidió llevar al límite las cosas con el último episodio de Excel Saga. Fue un episodio intencionalmente diseñado para que no pudiera ser transmitido en Japón en aquella época. Japón casi no tiene censura, menos en términos de contenido sexual. Tiene fuerte censura en términos de violencia y un límite de la cantidad de sangre que puedes mostrar en pantalla. Con respecto al contenido sexual, hay cosas que sí rayan demasiado en obscenidad para ellos y que sí van demasiado lejos, sobre todo cuando se trata de transmitirlo en televisión. Cuando hacen un DVD, puedes publicar casi lo que quieras. O sea, cuando no lo vas a transmitir, cuando no lo vas a transmitir al aire a todos, puedes poner casi lo que quieras. Pero sobre todo en aquella época había mucha censura sexual. Sigue habiendo mucha censura con respecto a la violencia. El episodio literalmente se titula Yendo demasiado lejos. Imagínense eso. Está intencionalmente diseñado para que no pudiera ser transmitido en ninguna televisora japonesa de aquel tiempo. Pues voy a decir. De hecho, el DVD, los DVDs oficiales de Excel Saga sí lo incluyeron. Y ocurre que yo sé de ese episodio y yo lo vi porque cuando todavía existía Animax, en Animax Latinoamérica fue la única televisora del mundo que lo transmitió. En todo el resto del mundo solo salió en DVD. Porque en todo el resto del mundo era demasiado violento o demasiado obsceno o demasiado largo para salir en la tele. ¿Cómo que demasiado largo? Me vas a preguntar. Bueno, demasiado largo porque los cabrones intencionalmente le dieron como 1 minuto y medio más de lo que legalmente pueden transmitir en una televisora en Japón y en algunas otras partes del mundo. Literalmente se aseguraron que era un episodio intransmitible, lleno de bromas sexuales, contenido sexual, comentarios políticos inflamatorios, violencia sexual, la cosa más intensa que podían ellos pensar en aquel momento. La verdad, siendo sinceros, ya a las alturas en las que estamos hoy día, yo creo que si quisieran hacer un episodio titulado Yendo demasiado lejos, tendrían que pasarse más de lanza. Y a mí no me gustó ese episodio. O sea, neta, neta, se me hizo como ofensiva, innecesariamente ofensivo. Y es que ese era el chiste, era un episodio diseñado para ser innecesariamente ofensivo. Y de hecho, el mismo Watanabe comentó, cuando, ya después en una entrevista con respecto a la producción de ese episodio, que se divirtió mucho haciéndolo, pero que es algo que nadie debería hacer con regularidad porque hacerlo con regularidad lo haría excesivo. Justamente era un episodio diseñado para ser innecesario en todo sentido. Es decir, literalmente se aseguraron de hacerlo más largo de lo que podían transmitir. Se aseguraron de poner tanto contenido sexual en un solo episodio como para que tuviera que ser prohibido en casi todos los... Bueno, no prohibido, más bien para que se negaran a transmitirlo en casi todo el mundo. Animax Latinoamérica, ni idea de por qué decidió transmitirlo, creo que porque simplemente les valió virote y dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a transmitir porque ya lo tradujimos, pero en todo el resto del mundo solo salen los DVDs. Y eso es épico. Eso es épico porque llevaron al límite las cosas en todos los sentidos posibles para la cultura japonesa. Vuelvo a decir, trataron hasta temas que eran relativamente polémicos en aquel entonces
Creo que hasta hay chistes que se perdieron en la traducción con respecto a política y comentarios, hubo un comentario, eso sí fue muy pasado de verga. Ese episodio, una de las razones verdaderas por las cuales fue censurado en Japón fue porque hicieron una referencia a los ataques con gas sarín, y eso está prohibido mencionarlo ante la televisión pública. Es broma. Es una cosa tan seria en Japón que está prohibido hacer chistes de ello. Y solo se puede mencionar básicamente en las noticias. O sea, si hace referencia a eso es muy, muy cabrón. Incluso, incluso en Warframe fueron muy cuidadosos porque era tan controversial el asunto del gas sarin que cambiaron la ortografía del nombre de un Warframe llamado Sarin justamente para no ofender a nadie con respecto al gas sarin porque ellos saben que iba a lanzarse en Japón y dijeron, ¿sabes qué? Si le ponemos el nombre como se escribe, va a causar problemas. Va a causar problemas porque es tema sensible en los países donde han habido ataques terroristas con gasarín, entonces le cambiamos la forma en la que lo escribimos. Yo pienso que fue un elemento clave que contribuyó a que ese episodio de Excel Saga no fuera transmitido. Porque justamente el chiste es que están diciendo que una de las armas ideales para un ataque terrorista es el gasarín. Y es como, ja, 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 gasarín. Güey, ¿te das cuenta que apenas hace unas décadas mucha gente murió así? Entonces, vuelvo a decir, era intencional e innecesariamente ofensivo. Muchas mujeres desnudas en ese episodio, muchísimas, innecesariamente, ya rayando en lo vulgar. Mucha sangre, de nuevo intencionalmente, o sea, literalmente se aseguraron de que hubiera chorros de sangre por todos lados, y es que eso también, vuelvo a decir, la sexualidad en Japón no es tan controversial, un par de senos en una serie no es gran cosa, una erección sí, un poco más, pero la sangre es algo que sí está cabrón en la cultura japonesa, la violencia en general, los muertos, los japoneses tienen mucho conflicto con la violencia. Yo estoy de acuerdo, es verdad. Que no está tan chido la violencia. Porque dices, bueno, el sexo es reproductivo, el sexo es lo que crea nuevas personas. Pero andar matando gente, eso no crea nuevas personas. Entonces, no, una cosa no es como la otra. Y para los japoneses en especial, una cosa no es como la otra. Y consideran mucho más ofensiva la violencia que el sexo. Y en este caso era sexo y violencia y comentarios políticos y demasiado largo. Se aseguraron de ofender a cualquiera que lo viera, que no estuviera con la idea de que esto iba a ser ofensivo. Y es más, desde el adelanto del episodio, como en el inicio del episodio, es comentado lo ofensivo que era. Es comentado que ese episodio iba a ser intenso. Eso era lo que quería comentar, o sea, la fascinación con esto, el aspecto informativo era lo que quería dar, que es el episodio más pasado de lanza y el por qué es muy pasado de lanza. Yo no lo recomiendo. O sea, yo recomiendo Excel Saga abiertamente, pero ese episodio brinca. O sea, neta, a mí no me divirtió. O sea, fue así como, ¿qué acabo de ver? Esto es mierda. No puedo decir más. Los Dragons se despiden. Tengan un excelente día.